Muy bien, continuamos entonces con el curso de imagenología en fisioterapia y aquí vamos a empezar ya la aventura del programa y de la formación que les estamos planteando. Vamos a empezar con lo que sería la radiografía de columna cervical. Para la radiografía de columna cervical vamos a hacer varias cosas. Uno, vamos a empezar por el trazado cefalométrico de Rocabado. Y luego vamos a hablar sobre las guías de observación de imágenes radiológicas a nivel de la columna cervical. Queremos hacer en este punto un reconocimiento, por supuesto, al profesor Mariano Rocabado, fisioterapeuta chileno de la Facultad de Ciencias de Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello. Profesor, tuve la fortuna de conocer en la maestría. Y por eso hablamos del aporte del doctor Rocabado y lo metemos en el curso de imagenología para que ustedes conozcan el trabajo que el profesor Rocabado realizó y la importancia del punto de vista de evaluación ortopédica del tema que él aborda. Entonces, vamos a hacer ahora el repaso imagenológico de la columna cervical y en este caso vamos a empezar, por supuesto, con el análisis del trazado cefalométrico de Rocabado. En los años 70, en el año 1976, que fue cuando el doctor Rocabado presentó sus hallazgos y su trabajo de investigación, él recibía muchos pacientes relacionados a lo que era patología cervical, a lo que es la patología craneomandibular. Y él necesitó en ese momento poder tener algún tipo de trabajo cuantitativo para poder hablar de las diferentes posiciones o alteraciones mecánicas craneocervicales que tenían los pacientes que él recibía, que eran remitidos por odontólogos y cirujanos maxilofaciales. Entonces, la intención del trazado cefalométrico era entender la estabilidad ortostática de la postural del cráneo sobre la columna cervical y que sería el factor más importante para el diagnóstico de los trastornos disfuncionales craneomandibulares. Eso es lo que el doctor Rocabado trabajó en su momento. Por lo tanto, la necesidad clínica que él tenía en ese momento de indagar en cuál era el factor etiológico de las disfunciones que presentaban sus pacientes que eran remitidos por odontólogos o cirujanos maxilofaciales. Y eso tenía relación con pacientes que tenían mala oclusión dental asociada a actitudes posturales deficientes. En sí el trazado cefalométrico es muy sencillo, no es nada complejo de realizar o de entender. Y en este momento pues quiero que veas la imagen que tenemos acá en la diapositiva para que te des cuenta que el trazado no es nada complejo de ver. Yo lo voy a narrar de manera rápida, sencilla, pero en la presentación, lo que sería tu estudio del material que te vamos a enviar vía PDF, va a ir apareciendo paso a paso cómo se toma y qué significa cada punto. Entonces empecemos con la siguiente observación. Vamos a observar que el trazado cefalométrico entonces tiene una serie de líneas que tienen un punto de origen y punto de partida, un punto de partida y un punto de llegada. Y esas líneas nos van a dar a nosotros posiciones angulares del sistema. Empecemos por el siguiente plano. Esta línea que ves acá, esta línea horizontal que ves acá, se llama el plano de MacGregor, que se llama el MGP. El plano de MacGregor parte de la espina nasal posterior, que es la parte más posterior del paladar duro. De ahí sale una línea que va a confluir con el hueso occipital. Esa línea sería entonces el plano de MacGregor. Esta línea va a confluir con otra que tenemos acá, que es la línea del plano odontoideo. La línea del plano odontoideo se traza partiendo en un punto desde la parte más anterior inferior del cuerpo de la segunda vértebra cervical al ápex de lo que sería el hueso odontoideo. Fíjense que el plano odontoideo y el plano de MacGregor se conectan entre sí y eso nos va a dar a nosotros entonces una angulación en la parte posterior de la confluencia de las dos líneas, la cual está determinada en 101 más menos 5. ¿Qué significa 101 más menos 5? Que es normal que al momento en que tú traces esas líneas y observes el ángulo, tengas 106 o 96, disculpen, sería el número más menos 5 que nos va a dar entonces lo normal. Entre 96 y 106 sería la angulación normal. ¿Por qué necesitamos tomar esta radiografía? Si tú tomas una radiografía, por ejemplo, y te das cuenta que el plano de MacGregor está en esta tendencia y el ángulo se está cerrando, eso significa que el cráneo se está yendo en rotación posterior. Eso entonces va a generar un cierre del espacio suboccipital, occipital, atlas axis, y eso nos pudiese dar explicaciones de que la persona tiene una actitud postural que va a generar patología compresiva suboccipital.
En cambio, si tenemos el plano de MacGregor, en donde en vez de estar en inclinación posterior del cráneo, está en rotación anterior del cráneo, vas a ver que el ángulo se va a aumentar y eso indica entonces que el cráneo tiene una tendencia a la flexión. Si estoy en un cráneo en tendencia a la flexión, entonces el espacio suboccipital se va a ver aumentado y por lo tanto vamos a tener posiblemente cefalea de origen tensional. Esto permite entonces que podamos conversar y tener algún tipo de pauta para poder conversar con los especialistas para decir que bueno, la cefalea que tiene nuestro paciente puede ser compresiva o puede ser tensional. La segunda línea que vamos a observar es esta línea vertical que tenemos acá, que se llama la línea vertebral. Esta línea parte de la parte más posterior y superior del cuerpo de C2 y se dirige hacia abajo para confluir con lo que sería el punto más posterior e inferior del cuerpo de C7. Cuando trazamos esa línea, que sería la línea vertebral, nos importa observar lo siguiente. Si tú al trazar la línea tiendes a observar que los cuerpos de la vértebra se encuentran hacia adelante de la línea, eso significa que estamos en presencia de una lordosis normal. Si los cuerpos vertebrales se acercan a la línea vertical, eso significa que estamos en una tendencia de tener una rectificación cervical. Pero si los cuerpos vertebrales los conseguimos por detrás de la línea, significa que estamos en presencia de lo que sería una posible inversión de la curva. Esta es la forma para nosotros poder entender si la persona tiene o no tiene lordosis, si la persona mantiene o no mantiene una posición lordótica fisiológica, porque a veces creemos que en nuestra observación la columna está rectificada, pero cuando tiramos la línea tenemos el cuerpo vertebral por delante de ella. Eso significa que la lordosis existe y que el cuerpo está normal. Esa sería la segunda línea. La tercera pauta a observar sería el plano dioideos. Sería entonces este triángulo que estamos observando acá. La línea se traza de la siguiente manera. Primero se traza la línea horizontal que va del retrognatium, que sería, si tú haces este movimiento, colocas los dedos de esta forma en tu mentón y cierras los dedos, en donde se cerrarían los dedos sería el retrognatium. Desde ese punto se traza el primer punto. De ahí se lleva hacia lo que sería la parte más inferior y anterior del cuerpo de C3. Esa sería entonces la primera línea. Desde C3 y desde el retrognatium se tiran unas líneas que van en dirección al hueso ioideo, a lo que sería el cuerno posterior del ioides. Eso nos va a dar entonces un triángulo. Ese triángulo tiene que tener desde lo que sería el ángulo hasta la línea recta aproximadamente unos 5 milímetros de normalidad en cuanto a su separación. ¿De qué nos sirve este tipo de trazado? El hueso ioides, recuerden que tiene inserción muscular con los músculos suprainfraioideos en lo que sería el hueso maxilar. Y recuerden además que la articulación temporomandibular, que sería aproximadamente en este punto, es una relación cóncavo-convexa. Si yo tengo, por ejemplo, el cráneo con un plano de MacGregor cerrado y un cráneo en rotación posterior, la parte cóncava de la articulación temporomandibular se va a ir hacia atrás y por lo tanto la articulación del cóndilo del maxilar se va a ir hacia adelante. Eso va a generar entonces una tendencia a lo que sería la apertura de la boca. Eso va a generar entonces una modificación del triángulo. Entonces, si tenemos el plano de MacGregor con cierre, vamos a tener el cráneo en rotación posterior, los músculos infraioideos y supraioideos van a generar tensión, eso va a hacer que el ioides se eleve y por lo tanto va a generar una tendencia al cierre del plano ioideo y por lo tanto voy a generar tensión en la parte muscular anterior del cuello. Si el cráneo entonces está en rotación anterior y tenemos el plano de MacGregor abierto, la tendencia del hueso ioideo va a hacer caer porque perdemos tensión en los músculos anteriores del cuello, por lo tanto el triángulo se va a aumentar. ¿Por qué también es importante esto? Porque como esto tiene relación con C3, y recuerden que en la parte cráneo cervical el movimiento es inverso, si yo tengo una tendencia, por ejemplo, a observar que las vértebras cervicales están acercándose a la línea vertebral, eso significa que la columna cervical media e inferior se está yendo en flexión. Si eso sucede, el cráneo se va a ir en extensión porque la parte cervical superior e inferior trabajan de manera inversa. Esto va a generar entonces fuerzas tensionales ioideas. Va a generar entonces una tendencia a que la boca tienda a estar en apertura y por lo tanto generar patología posiblemente temporomandibular. El trazado cefalométrico entonces que nos permite observar las relaciones biomecánicas de la parte cráneo cérvico-mandibular
Y el objetivo de la misma simplemente es darle a nuestros médicos especialistas esas informaciones biomecánicas que nosotros tenemos en nuestro haber profesional para que puedan entender por qué para patologías de cráneo trabajamos el cuello, por qué para patologías temporomandibulares utilizamos tratamientos a nivel craneales o cervicales y viceversa, porque yo quiero trabajar, por ejemplo, la articulación temporomandibular para mejorar el movimiento craneal. Este es el trazado cefalométrico de Rocabado. Por supuesto, vas a conseguir la presentación en donde vamos a ver cuáles son los puntos de estudio importantes que se van a realizar, que ya los acabo de mencionar, la relación angular del cráneo y la columna cervical, la distancia entre la base occipital y el arco posterior del atlas, la posición del hueso yoides en el espacio que determina las curvas fisiológicas de la columna cervical, la relación cervical del yoides con el reposo de la lengua. Recuerden que los músculos yoideos soportan a la lengua internamente en boca. Por lo tanto, si yo tengo una tendencia del cuello en rotación posterior o del cuello en rotación anterior, la tensión yoidea va a modificar el posicionamiento de la lengua dentro de la boca y eso puede generar trastornos de la fonación, trastornos de deglución. Piensen, por ejemplo, en personas que utilizan la voz para dar clase, para cantar, y eso nos da entonces esa relación. Y por supuesto las vías aéreas que pueden estar abiertas o cerradas dependiendo de la posición del cráneo y del cuello en extensión o en flexión o del cuello en flexión o en extensión. Eso nos puede explicar muchos tipos de problemas patológicos que puede sufrir la persona. Vas a ver cómo están descritos cada uno de los puntos que vimos en las imágenes, donde conseguimos la parte occipital atlas, donde está el espacio atlanto-axoideo, donde está C3, yoides, retrognatium, qué significa la H, el PNS, que es el RGN, que es el retrognatium. Vas a ubicar cada una de las definiciones de cada uno de los puntos de manera secuencial, quiénes, dónde se encuentran, cómo se desarrollan, qué es el plano de MacGregor, qué es el plano odontoideo, qué es el plano yoideo. Y simplemente para que vayas desarrollando paulatinamente cada una de las tomas, cada una de las posiciones, veas cuál es la formación de la línea y cómo vamos a analizar luego esas líneas. Vas a ver qué pasa con el triángulo yoideo y el yoides debe estar por debajo del plano de C3 y retrognatium. Si está aumentado refiere en cráneo en flexión, si está disminuido refiere el cráneo en extensión, lo que hablamos al principio. Entonces, si el yoides desciende, si el yoides asciende, va a estar determinado por la posición craneal y por la posición cervical. La relación angular del cráneo y la columna cervical, más menos 5, es el valor que hablamos al principio. Números mayores significa que tengo el cráneo en extensión, números menores significa que el cráneo está en flexión y por lo tanto nos explica la cefalea tensional o compresiva que puede tener un paciente. La distancia entre la base occipital y el arco posterior del atlas está entre 4 y 9 milímetros. Esto nos está explicando entonces la posibilidad de tener fuerzas compresivas suboccipitales o fuerzas tensionales suboccipitales. La parte occipital atlas, la línea vertebral que nos va a indicar entonces si la columna cervical está en lordosis o no, o si está en inversión, que sería esta línea que ya identificamos al principio. El espacio atlanto-odontoideo es importante también observarlo, porque el espacio atlanto-odontoideo nos está diciendo que la odontoides, en el caso del movimiento biomecánico, el atlas tiene que deslizar anterior y posterior el movimiento de flexo-extensión y la odontoides entonces tiene que tener la capacidad de poder desplazarse adelante atrás durante el movimiento. Eso entonces, ese espacio atlanto-odontoideo simplemente debe existir porque es normal para el poder deslizar el atlas adelante atrás y que no haya un choque entre estas dos estructuras. En conclusión entonces, la utilización del trazado cefalométrico de Rocabado en lo que es la imagenología y en la parte ortopédica, entonces nos permite ver la relación que existe entre el movimiento temporomandibular, fíjense la articulación temporomandibular que es convexa y cóncava con respecto al ATM, la relación del posicionamiento del cráneo con el posicionamiento del cuello y por supuesto entonces si tengo un cráneo en extensión o en flexión modifica el posicionamiento vertebral, modifica el posicionamiento de la articulación temporomandibular. Este es el aporte del Dr. Manuel Rocabado y lo que nos permite entonces es poder trabajar de una forma objetiva el análisis para identificar disfunciones, avances y modificaciones en los patrones posturales, aporta evidencia objetiva
para la práctica clínica, ayuda al diagnóstico kinésico y expresa lo que serían las relaciones mecánicas de la parte cráneo-cérvico-mandibular. Espero te haya gustado esta parte de la clase. Nos veremos en el próximo video para que podamos seguir trabajando ahora con fuerza lo que sería el análisis propio de lo que serían las articulaciones cervicales. Nos vemos.